Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. Nuestra invitada esta semana en Máximo Desempeño es Paula Rincón, cofundadora de Think and Talk y creadora de la conciencia de comunicación, quien ha transformado la forma en que cientos de líderes conectan con sus audiencias. Pero su verdadera fortaleza no está solo en enseñar a comunicar, sino en algo más profundo, la capacidad de hacer que otros descubran el poder extraordinario que ya llevan dentro. Paula vive bajo un lema que desafía la lógica convencional. Vale la pena hacer posible lo imposible. Esta no es solo una frase motivacional, es el GPS que la ha guiado desde sus días como comunicadora social hasta convertirse en una de las voces más influyentes en transformación de liderazgo en América Latina. Su historia podría haber terminado cuando a los 11 años vivió una de las experiencias más difíciles y dolorosas que un ser humano puede vivir. En lugar de quebrarse, asumió el liderazgo de su familia y convirtió ese dolor devastador en una misión de vida: ayudar a otros a encontrar y alzar su voz auténtica. No se trata de optimismo ciego, sino de entender que nuestras experiencias más dolorosas a menudo contienen los mensajes que el mundo más necesita escuchar. Paula transformó el trauma en propósito y el miedo en combustible para servir al mundo y a los demás. Comunicadora social de La Sabana con máster en gestión de la comunicación corporativa, Paula trabajó en empresas como Burson Marsteller, Bayer y Cerrejón antes de descubrir su verdadera vocación. Se obsesionó con una pregunta: ¿por qué nos cuesta usar la comunicación como la herramienta poderosa que realmente es? Esa curiosidad la llevó a investigar, crear metodologías científicas y fundar Think and Talk, donde desarrolla procesos de formación basados en neurociencia aplicada. Ha compartido sus hallazgos en TEDx, fue embajadora de TEDx Women y lideró 5 eventos de TEDx Bogotá Mujeres. Lo que más admiran de Paula quienes la conocen no es solo su capacidad visionaria, es su resiliencia. Su esposo lo dice claro: ninguna tormenta la supera, ella es la tormenta. Un ejemplo de ello es el siguiente: cuando los médicos le dijeron que era poco probable que fuera madre biológica, Paula no se identificó con un diagnóstico. Gracias a eso, hoy tiene 3 hijos. Con la sabiduría de quien ha convertido la tragedia en propósito y el miedo en combustible, Paula Rincón demuestra que la comunicación más poderosa no viene de técnicas perfectas, sino del coraje de compartir nuestra verdad más auténtica. Hola querida Paula, bienvenida a Máximo Desempeño, ¿cómo estás? Pablo, pero perdidamente emocionada con esa introducción que acabas de hacer y además feliz de estar en este espacio y poder compartir y conversar contigo y con todas las personas que están conectadas con tu canal. Paula, qué alegría habernos reconectado recientemente. Como que hay momentos en la vida en que nos perdemos el rastro, pero en una conversación con alguien me acordó de ti y estoy muy feliz y emocionado. Hace rato tenía muchos deseos de tener esta charla contigo. Qué rico volver a tener estos espacios de reflexión y de construcción conjunta. Maravilloso. Paula, para comenzar esta conversación quiero preguntarte, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Qué pasa por tu mente en este día? Bueno, te tengo que confesar que hoy ha sido un día de esos particulares, en donde la cabeza está en millones de lugares al tiempo y quizá es difícil que esté en uno solo. Mm, Y he tratado de pensar por qué, mm, porque generalmente eso tiene alguna razón detrás. Y sabes que creo que obedece a algo que te lo voy a contar a ti, mm, porque por ahora es una de esas tormentas en las que me mm. encanta navegar, y es que tomé la firme decisión de empezar mi camino doctoral. Y todos los escenarios que vienen con eso y todos los desafíos que pueden venir con eso me tienen la cabeza a tope, pero también la emoción listísima. Entonces estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué hoy amanecí de esta Mm, forma? Y me estoy aquí encontrando con la respuesta y estoy mm. aprovechando la conversación contigo para poder decantar qué es lo que pasa. ¿En qué te vas a enfocar?
Tengo un objetivo y es que esa teoría de la conciencia de comunicación sea el centro de mi tesis doctoral. Mm, Porque durante estos 15 años, tratando de abordar un universo que es gigante y por eso es el tratando, me he dado cuenta de muchas cosas. Una, y la empecé a decir con más fuerza hace relativamente poco, es que nos enseñaron a hablar, pero nunca nadie se ha tomado la tarea de mostrarnos cómo comunicar. mm, Y ahí creo que hay una diferencia gigante, porque la emisión sonora la podemos tener, la noción del lenguaje la podemos tener, pero esta tarea de trabajar, y tú sí que eres experto en esto, desde la coherencia, desde la intención, desde estas razones motoras que van mucho más pegadas a un propósito, esa no la tenemos tan clara. Entonces, mm. por ahí va este camino académico. Vamos a ver esta aventura. Qué maravilla, te felicito porque me encanta cuando en cualquier momento de la vida tomamos la decisión de crecer, de profundizar, de seguir la intuición, que seguramente es algo que estás haciendo porque sientes que por ahí hay un camino poderoso y que puede servir a otros a través de ese paso importante de seguir profundizando en ese conocimiento maravilloso que has perfeccionado durante muchísimos años. Quiero preguntarte, para tener un contexto de tu vida, cuando piensas en tu niñez, ¿qué recuerdos moldearon tu forma de ver el mundo y la comunicación? Varios, varios. Y en la introducción tú diste un buen recorrido por momentos muy coyunturales de mi niñez. Y yo te voy a decir que sí, hay realidades que parten la vida en dos. Eso no se puede ni negociar, ni atenuar, ni nada por el estilo. Y yo pasé de tener una niñez convencional a asumir una responsabilidad exponencial, porque la coyuntura que viví en ese marco y en ese momento de vida cambió toda la dinámica de todo mi contexto, de mi contexto personal, de mi ubicación geográfica. Mm, Yo dejé de estar físicamente en el lugar que yo conocía y en donde había nacido, que es El Socorro, en Santander, y me vine para Bogotá a un espacio con un contexto y con una realidad completamente ajena a la mía. Por supuesto, en ese proceso de cambio, tú entiendes que necesitas tener una voz. No lo tenía así de mm, claro, pero digamos que por mecanismos naturales seguro lo desarrollé, que necesitas ser mucho más contundente en tus características propias, porque si no te puedes volver una velita que va a la deriva de mil realidades y situaciones que no son simples. Y también entendí que no hay una edad para hacer que las cosas pasen. Eso por supuesto lo veo hoy con perspectiva. En ese momento probablemente estaba en modo supervivencia, mm. pero eso es parte de lo que me deja a mí mi niñez. Paula, a los 11 años asumiste el liderazgo de tu familia tras una pérdida muy dolorosa de tu padre. Con esa experiencia temprana de responsabilidad, eh, ¿de qué manera influyó en tu capacidad de ayudar a otros a encontrar su voz? ¿Cómo la búsqueda de tu voz a esa edad influyó en que tú ahora hagas lo que haces? Yo te voy a hacer una mini precisión y es que este momento de pérdida ocurre cuando yo tengo 9 años. Ok. Y toda esta transición, que es bastante caótica, empieza a tener mucho más eco y mucha más claridad cerca de los 10 11 cuando digamos que ya hay un proceso de duelo, bueno, entre comillas, superado y un ejercicio de reasentamiento distinto, porque ese momento coyuntural, como te estaba contando, representó cambiar mi geografía, salir de mi núcleo familiar. Representó un montón de realidades y todas al tiempo. Esto no fue una y date unos mesecitos y luego viene la otra. No, esto fue una secuencia que cuando tú la miras dices, uy,
son como muchas cosas a la vez. Pero de ese desafiante momento que no te deja opción, porque además a veces las personas me dicen, no, pero es que fuiste muy fuerte, pero es que hiciste tal cosa. Yo pienso que es que no había otra alternativa, o por lo menos en mi manera y en mi camino no había otra alternativa distinta a resolver y a hacer. Y efectivamente termino yo en una casa compuesta por mi mamá, una mujer muy joven, que por supuesto estaba viviendo una realidad que se salía de su control, y un hermano más pequeño, 2 años menor. Y aunque todo el mundo cree que eso es muy loco, pues yo pienso que, aunque no sea muy afortunado, hay muchos niños y niñas en el mundo que viven realidades similares, si no más críticas que esa. Y empiezas a trabajar en esa capacidad de hacerlo, hacer que las cosas pasen, en esa habilidad de poner tus recursos para que lo que sea que se pueda llamar normalidad dentro de ese contexto exista. Y sí o sí, en mi caso, eh, me apego a una capacidad, y es la de entender a otras personas para poder unirlas a mi Ujú. realidad. Oír a otras personas para poder ver cómo eso transforma, facilita, moviliza mi realidad. Y probablemente de ahí desarrollo una capacidad de escucha muy importante, una capacidad lectora del contexto que hoy valoro un montón, y también esta posibilidad de ver que hay muchas personas en el mundo a las que tú les puedes ayudar a ver la vida bonita de alguna manera, Ujú. que les puedes prender esa lucecita, que les puedes abrir esa ventana, de pronto con una palabra, de pronto con una conversación, de pronto con un gesto. A veces con las cosas más sencillas encuentras esa posibilidad. Y yo creo que, porque la memoria no me da tanto, 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 pero yo creo que eso era lo que yo hacía conmigo. Buscar también esas pequeñas lucecitas, buscar también esas ventanas y esos espacios que me permitieran ver que había más posibilidades, que de pronto había la armonía que estaba buscando, o las soluciones, o lo que fuera. Entonces, eso me generó a mí esa flexibilidad o esa capacidad, que todavía la sigo trabajando y que me encanta. A mí poder aportar, sumar, transformar, y todos los verbos activos constructivos me encantan. Paula, no solo como mujer, sino con lo que haces, tú has desarrollado muchísimas fortalezas, pero si tuvieras que identificar esa fortaleza o habilidad especial que ha sido transversal en todo lo que has logrado, ¿cuál sería? Uy, yo quisiera pensar que la fortaleza es la búsqueda constante de la coherencia. Quisiera pensar que es eso, porque decirte que mi fortaleza es la coherencia me parece que es riesgoso y probablemente hasta arrogante, Mm. pero buscar que cada acción, que cada palabra, que cada momento tenga un sentido, tenga una razón profunda, que pueda ser sostenible para mí, eso ha sido muy importante. Y te voy a contar algo que lo veo hoy, y por eso creo firmemente que ese es uno de mis puntos de trabajo. Y es que cuando yo me acerco a las personas a las que acompaño de diferentes maneras, o cuando yo tengo conversaciones, todo el mundo me dice, Paula, tienes un nivel de franqueza sorprendente, pero además de ese nivel de franqueza, tienes una capacidad para decir las cosas de una manera tan amable, que me puedes estar diciendo algo difícil y no duele, pero sé que me estás diciendo lo que es. Entonces ahí yo digo, probablemente ese es el camino. Maravilloso. Eh, ¿Cuál dirías que ha sido tu fracaso favorito? Y a mí me gusta hablar de fracaso favorito porque nos gusta poner en un pedestal los títulos, los logros, las medallas, pero a veces en lo que hemos fallado
también deberíamos ponerlo en un lugar de reconocimiento importante y es, en esto me equivoqué de manera estrepitosa, pero se convirtió en la plataforma después de un gran éxito. ¿Cuál dirías que es tu fracaso favorito? Te voy a contar dos. Te voy a contar un fracaso personal y un fracaso empresarial. Voy a empezar por el personal. Mi fracaso personal fue ser completamente resistente a la posibilidad de cuidarme, con todo lo que eso representa. Porque durante un buen tiempo yo tenía en mi cabeza un concepto errado del autocuidado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo estaba muy preocupada por mirar lo que me comía, pero en términos de si lo que me comía me afectaba físicamente o no. Nunca pensé en si lo que me comía me Mm, nutría. Eso fue súper difícil, pero a eso le tengo que sumar en este nivel de terquedad profunda que me caracteriza, que yo era completamente resistente a cualquier actividad física. Y no estoy exagerando ni una gotita. O sea, a mí me decían, vamos a caminar y yo, uy, no. Menos correr, montar bicicleta o cualquiera de ese tipo de acciones que me parecían como hostiles y, no sé, desagradables. Y por supuesto, si me decías, hay que hacer ejercicio porque tu cuerpo no solo necesita nutrirse, sino hacer ejercicio, todo eso para mí era la antítesis de la vida. Ahora me acerco rápidamente al quinto piso, empiezo a tener una cantidad de realidades, no coyunturas, pero sí realidades de mi cuerpo y de mi salud. Y entonces llega un punto en donde me dicen, ¿sabe qué? Es que o lo hace o lo hace. O lo hace o esta historia se apaga mañana. Y empiezo a entender a partir del profundo fracaso y de la necedad infinita que eso fue un regalo. Porque entonces lo que hice fue no ponerme la disciplina de voy, no sé, voy a ir al gimnasio y voy a hacer X dieta, sino empecé a entender mi cuerpo de una manera distinta. Y empecé a entender mi cuerpo desde mi cabeza. Yo no sé si eso está bien, si está mal, si dará resultado o no, pero eso ha sido súper interesante para mí y lo tengo que reconocer así, porque si además mm, nos vamos a la lista de fracasos superficiales, pues bueno, he probado este universo y el otro en temas de nutrición y en temas de actividad física y en temas de salud, pero lo estaba haciendo de la manera equivocada. mm. Entonces, ese en el personal. Y en la parte laboral, pues fracasos un montón, pero hay uno que me enamora y te lo comparto y es, yo cuando creé esta organización hace 15 años, soy humanista, de negocios pocón, eh, de temas de modelos, temas financieros, tributarios y demás, no, no era pocón, era nada. Mi carrera en el mundo corporativo espectacular, pero siempre orientada a mis tareas y a mi Mm. segmento de comunicaciones, de asuntos corporativos, muy, muy en mi línea profesional. Me lanzo al agua, digo, creo una empresa y la creo llena de componentes imaginarios. Va a ser una empresa para transformar la realidad de las mujeres, porque además yo estaba en un mood y en un universo muy particular. Acaba de ser mamá y yo decía, es imposible que las mujeres no tengamos una posibilidad profesional que nos permita acompasar todo. Ese es un discurso muy general en un momento de vida de las mujeres. Listo, ¿no? Yo me lanzo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? La lista es larguísima. Entonces, que tenga una idea de negocio que no funcione, que de pronto puede que funcione, pero que como no tiene organización financiera, ni estructura, ni nada, usted está haciendo todas las cosas patas arriba. En fin. Navegué sin problema un par de años hasta que quebré la compañía. Así, tal cual. O sea, no, no, dio pérdida. No, 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 no. Quebré mi compañía.
quebré mi compañía con una responsabilidad de nómina, quebré mi compañía con unas responsabilidades tributarias, quebré mi compañía con una cantidad de variables. Y vuelven los errores. Y es que yo decía, ¿para qué aprender de temas contables si tengo un contador? ¿Para qué aprender de temas financieros si tengo una persona que me administra? Yo me dedico a lo que yo sé hacer y el resto va a funcionar Mm, supremamente bien. Entonces, creo que el componente constante en estos aprendizajes es que está bien, puede que la insistencia y la perseverancia y la terquedad sirvan en algunos casos, pero no en todos. Entonces es un regalo lindo mm, que afortunadamente termina por el momento con una historia positiva. Aquí seguimos, vamos bien, hemos cambiado, me ha tocado estudiar un montón, he aprendido un montón de cosas, de lejos no soy la experta, pero si ese no hubiera sido el camino, probablemente yo hoy no valoraría lo que he construido y lo que un grupo de personas magníficas me ha ayudado a consolidar. Entonces, dos errores no mm, menores, diferentes, pero que creo que sirven un montón. mm. Paula, cuando te escucho hablar y veo el nivel de conciencia que has alcanzado, el nivel de reflexión, me encantó esa fortaleza que describiste de la búsqueda constante de la coherencia, porque yo creo que todos estamos, digamos, en búsquedas. No hay nada que hayamos conquistado del todo porque este camino nunca termina. Pero hay algo que veo que me parece muy bonito y es el tema del perdón. Y el tema del perdón es complejo cuando hablamos de traumas profundos. Em, la pérdida de tu padre de manera violenta a los 9 años tuvo que ser algo eh, algo muy doloroso. ¿Cómo has resignificado la experiencia para convertirla en combustible de tu propósito? ¿Cómo ha sido para ti ese liberar esa energía del perdón y cómo te has dado a ti ese regalo? Precisamente esa última palabrita fue la que me sirvió como camino constante, porque cuando la historia ocurre como ocurre, como tú lo dices, dentro de un marco de violencia y con unas características que pueden, yo no estoy diciendo que sean ni mayores ni menores, sino Mm, distintas a cuando uno pierde a una persona por una ujú, enfermedad o por otras razones, sí hay una gran posibilidad de que el corazón se te llene de rabia, de una cantidad de necesidades de a quién tengo que ir a hacer qué o cómo o por dónde. El dolor se vuelve el mecanismo constante, pero yo te voy a decir varias cosas. Uno, cuando yo llego aquí a Bogotá, a mí la vida me pone un ángel, porque no tengo otra forma de describirlo. Y me pone un ángel y es un psiquiatra que me acompaña en el proceso de duelo. Y esa persona que me acompaña en el proceso de duelo me ayuda a hacer toda la diferencia, mm, porque me enseña varias cosas que se vuelven recurso y motor en mi vida. Uno, me enseña que el amor a las personas se los tienes que dar aquí y ahora, no quedarte con nada guardado. Y eso a los mm, 9 años, a los 10 años, a los 11 años se me vuelve una tarea constante y es plenitud en todas mis relaciones. Ese es un ejercicio que cambia la forma de ver todo. Y yo lo veo porque por otro lado, pues hay una cantidad de miembros de mi familia que no siguieron ese mismo camino, por la razón que sea. Entonces, cuando yo vuelvo a ese momento de vida, yo no lo veo como un momento tan difícil como lo podría ver. Por supuesto, si hay anhelo, si hay sensación de ausencia, si hay mil cosas que son mm, emociones naturales, pero para mí son eso, son emociones naturales. Yo no peleo con eso, ¿cierto? Yo no digo, ay, a mí me habría gustado que mi papá estuviera conmigo ahora. Yo ya no mm, lo veo así, porque yo digo, a mí la vida me dio un papá por un periodo de tiempo y fue un mm, periodo de tiempo súper pleno.
Entonces, más allá de cuánto tiempo lo podría haber tenido, es qué rico el tiempo que lo tuve. Y eso es un ejercicio que yo hago con todo. La otra tarea que desde ese momento y hasta acá vivo todos los días es vivir en una actitud de dar, no en la actitud ni de recibir ni de esperar. Y eso a mí, en mi caso, me da un control espectacular, que de una u otra forma se vuelve un ejercicio poderoso porque yo no estoy esperando que tú de acá me des algo. Yo estoy entregando todo lo que tengo para ti en la conversación y para mí se vuelve una conversación plena. Si yo lo llevo a un espacio de familia, yo no espero a que un hijo mío me dé un beso o un abrazo. Yo me le boto en plancha y le doy los 800 besos. Entonces, esa actitud constante de dar hace que yo reciba, curiosamente, todo el tiempo, cosas sin esperar. Entonces, así empiezo yo a transformar una realidad que podría ser diferentísima. Y el otro pedacito, que ese sí es un pedacito de patria, más que de otra cosa, es que con el tiempo, con la edad, entendí la magnitud de lo que mi familia había vivido. Y después vine procesando que no solo mi familia lo vivió. En un país como el nuestro, esta es una desafortunada constante que viene de diferentes maneras. Entonces, también tengo un capítulo muy importante mío, personal, y que lo he vuelto también parte de mi empresa, y es un compromiso gigante con buscar la manera de impactar realidades similares a la mía, con buscar la manera de sumarme a iniciativas voluntarias o no voluntarias en donde yo pueda ayudar de alguna forma otras realidades similares. Entonces, trabajar en contextos o en zonas en donde la violencia es una constante, para mí es parte de la dinámica. Y eso me ayuda a mí a recoger pedacitos de una historia que no es fácil, porque además me dicen, pero es que parece que la contaras muy fácil. No, no lo es, pero es que yo no le encuentro sentido a volverlo un drama. Encuentro mucho más sentido a construir a partir de esa realidad. Qué bonito. Fíjate que uno de los mayores investigadores del trauma, el doctor Peter Levine, dice que el trauma no es lo que te sucede, el trauma es lo que guardas dentro de ti en ausencia de un testigo empático. Entonces me imagino cómo ese psiquiatra que te acompañó a esa edad fue quizás tu testigo empático para que tú pudieras procesar todo eso de la manera más, más natural, yo creo que en su momento, porque era tener el espacio para hablarlo con alguien, no guardártelo. Si tú te lo hubieras guardado, quizás tu realidad sería diferente. Y ahora tú has encontrado la posibilidad de tú ser testigo empático para otros, a partir de entender que el pasado no lo puedes cambiar, pero que puedes, digamos, afectar positivamente la realidad de otras personas que han vivido experiencias similares. Qué frase tan potente, y ojalá más personas en diferentes contextos, porque no se necesita un momento violento ni una pérdida exponencial en la vida. Ese es mi otro aprendizaje para tener las herramientas necesarias. Mm, Mira cuántas veces necesitamos llegar al extremo para decir lo que nos hace falta. Si el ser humano entendiera que esto lo puede modificar y lo puede hacer distinto, yo creo que seríamos hiperpoderosos en el mm, muy buen sentido del poder y las capacidades. Y ya nos lo han contado también muchas veces. Y sí, efectivamente, y por eso yo siempre digo, ese psiquiatra hizo toda la diferencia. mm, Sí, seguro mis características, mis capacidades, pero solita la historia podría haber sido muy mm, distinta. Pero poder de alguna manera, no desde la terapia, no es mi campo, pero de alguna manera generar esa posibilidad en otro, a mí me llena por completo. Y me permite también tener unos espacios de conversación que otras personas no podrían tener, porque de pronto se sienten incómodas, porque les puede doler, les puede afectar,
pero también creo que ver estas realidades como una posibilidad de aprendizaje y no solo como una lesión o como una coyuntura puede ayudar a cambiar muchas realidades. Mm. Paula, muchas personas tienen historias poderosas, pero no saben cómo contarlas. O piensan que sus historias no son lo suficientemente buenas. Hay gente que dice, yo no soy un atleta superdotado o un genio intelectual, entonces mi historia no va a ser tan impactante para otros. En tu experiencia, ¿cuál es el primer paso para que alguien descubra su historia auténtica? Mm. A mí, en los ejercicios de ayudar a las personas a encontrar su voz, me gusta ponerles una tarea. Y la tarea es pensar qué es eso que los hace únicos. Y esa parece una tarea simple, parece una misión superficial, pero cuando uno se siente empieza a decir, ah, no, a mí el ojo clarito me hace única y uno ve que el tanto por ciento de la población tiene el ojo clarito, pues uno dice, ah, tal vez no es eso. No, es que a mí haber estudiado esto o haber trabajado en lo otro me hace único. Ahí no está. Yo sé que todas las personas tienen la capacidad de enamorar con sus ideas, pero también sé que nos hemos encargado de ponerle demasiados adornos a esa tarea y más Mm, técnica de la necesaria, porque trasladamos la responsabilidad de la potencia de nuestras ideas y de entregar conocimiento a la técnica. Y nos olvidamos de algo y es que eso está acá. Probablemente aunque yo en técnica no tenga muchos recursos para acompañar a una persona en duelo, yo sí tengo un aprendizaje, unas lecciones y una forma única de haber abordado esa realidad. ujú. Y la persona que también haya vivido cualquier instancia de duelo también lo tiene. Lo que pasa es que nunca se ha sentado a hacer algo productivo con eso. Entonces, cuando tú ya lo quieres compartir y te pones a mirar, ahí te frenas un poquito, pero eso tiene solución. En mi experiencia, y voy a una frase que leí hace poco que detonó en mí una cantidad de ideas y de reflexión. Leí la frase que dice, si algún día te pierdes, búscate en las cosas que amas. Y yo siento que en algún momento de mi vida me sentí perdido, me había olvidado de quién era yo, como que se pierde uno en las formas de afuera, y empecé a encontrarme y a encontrar mi voz a partir de recordar las cosas que yo amaba desde niño, el deporte, la música, em, leer y aprender, la curiosidad por aprender cosas nuevas, la naturaleza. Y yo siento que a partir de ese buscar las cosas que yo amaba y empezar a conectarme nuevamente con ellas me llevó como a encontrar nuevamente mi voz. Y algo que creo que fue muy importante fue un momento en el que me di cuenta que hay unas partes de nosotros mismos que rechazamos y que negamos y que nuestra verdadera voz aparece cuando aprendemos a aceptarlas, a integrarlas, a reconocerlas, a hasta reírnos de ellas, a veces esas cosas que a veces no nos gustan de nosotros, y aprender a integrarlas como parte de lo que somos, como parte integral de lo que somos, con lo bueno y con lo no tan bueno, con la luz y con la sombra. Y creo que ahí es cuando empezamos, en mi experiencia personal, como a encontrar nuestra voz. ¿Cómo te suena a ti eso? Mira, tiene todo el sentido del mundo eso que estás compartiendo. Y yo te sumaría más elementos. Y es que como en teoría nuestra capacidad de comunicación forma parte de ese kit de herramientas que garantizan nuestra integración social. O sea, forma parte de esos elementos que hacen que tú caigas bien o caigas mal, seas Mm, aceptado, seas rechazado, este tipo de cosas. Pues entonces tú empiezas a llenarte de capas de elementos que te pierden y que te desdibujan y que hacen que tú solo te preocupes, voy a decirlo súper escueto, por apariencias. Entonces, pero Paula, es que mi idea es que
nosotros no somos respetuosos de nuestro entorno. Pero yo, ¿cómo voy a decir eso? Pues cuéntame por qué crees que no somos respetuosos del entorno. Déjame saber en tu camino qué te ha mostrado eso. Y además es una vivencia que es solo tuya, una reflexión que es solo tuya, que puede cambiar la perspectiva a muchas, sí, pero es tuya. Y en la medida en que es tuya, es única y está muy bien. Pero no es que tengo que decirlo con las palabras correctas, con la pose correcta. ¿Y cuáles son las palabras correctas? ¿Y cuál es la pose correcta? Eso no es verdad. Y si por ahí, en el proceso de crianza y desarrollo te decían que tu voz no era bonita, que gritabas mucho, que hablabas muy pasito, que hacías gestos, que eso no se dice así, pues imagínate la cantidad de elementos que se ponen como barreras entre lo que tú quieres compartir y lo que esencialmente eres y lo que ocurre. ¿Cuál es la tarea? Que no es fácil, pero es viable. Es quitar todo eso del camino para que yo pueda irme a donde tú decías, a esa búsqueda hacia acá, no a esa búsqueda de para allá. Entonces yo diga, bueno, muy bien, y lo dije la semana pasada en un espacio y me decían, no, no es verdad. Les dije, toda la vida yo crecí con la idea de que yo tenía voz de pollo, que mi voz era la cosa más horrorosa que existía en el mundo. Y hoy mi voz es mi herramienta de vida general, o sea, no solo en mi trabajo, es mi herramienta de vida. Mm. Entonces, imagínense esto tan retador. Yo iba a abrir la boca y lo primero que aparecía era esta imagen horrible de esa voz espantosa y ese peso y esa preocupación, hasta que dije, pues amiga, es lo que hay, no hay más. Bonita, fea, buena o mala, de malas. Hágale con lo que tiene. Porque ahí también te voy a contar que esto que hay hoy, este resultado que hay hoy de todo este camino recorrido no era así. No era así por todas esas barreras y esos límites. Y es que todo el mundo me dice, pero es que te ves súper segura, te ves súper tranquila, hablas clarísimo. Y yo les decía, sí, pero yo también me morí del susto. A mí ser coloradita toda la vida me costó un montón. Era de otra tierra, hablaba distinto, mis términos no eran los términos con los que hablaba todo el mundo. La franqueza ha venido conmigo de principio a fin, entonces a veces la franqueza no era el mejor aliado estratégico y todo eso lo que hace es que lo va recogiendo y lo va guardando a uno y uno tiene dos opciones. Se vuelve una cajita llena de tesoros que nadie nunca va a descubrir o decide empezar a abrir la tapa de la cajita y entregar los tesoros para que quien los necesite los use de la mejor manera. Eso hace la diferencia. Pablo, en tu experiencia ayudando a líderes en temas de comunicación, ¿qué diferencias has observado entre quienes comunican desde la técnica y quienes lo hacen desde la autenticidad? Mira, a mí me encantaría hacer un documental algún día en donde podamos mostrar las dos caras de la moneda, pero no solo desde lo que la gente observa, sino ayudando a ese ejercicio. Cuando tú ves a una persona parada en la técnica, la sustancia no está presente. Y cuando hablamos de sustancia, no es solo el poder de la información y la magnitud de la idea y la dimensión de lo que la persona puede entregar, es que no hay coherencia, y ya lo voy a explicar, no hay consistencia, no hay conexión y Mm. hay una necesidad infinita de satisfacer el otro lado, que hace que yo me desconecte por completo de la intención real. Y yo sé que estos son muchos elementos, pero si yo estoy pensando todo el tiempo en, ay, el pelo parado, ay, no sé, la arruga, ay, ¿dónde pongo la mano? Ay, ¿cómo uso la voz? Yo me estoy desconectando por completo de la acción comunicativa real. Porque a diferencia de lo que nos han dicho, que ahí es en donde entra mi espíritu santanderiano alemán con toda, a nosotros nos dicen que esto viene de allá para acá. Ponga las manos, haga la pose, haga el ángulo, use el tono, haga el gesto.
hasta que usted lo logre. No es verdad. Mi cuerpo es una máquina tan precisa y mi cerebro es tan maravilloso que si yo estoy convencida de la idea que voy a entregar, él reacciona natural. O Claro. sea, nada de lo que yo estoy haciendo lo tengo que pensar, porque yo no puedo decir, ay, ahorita voy a mover la mano así y me voy a parar aquí y voy a decirlo de esta manera. No, yo estoy lista y tengo todas las herramientas para que la idea que tengo salga perfecta, acompañada de todo lo que se requiere. Si yo Mm, rompo eso y digo, no, es que me tengo que ver así y me tengo que parar así y tengo que sonar de esta manera, me desconecto del todo. Y ahí es en donde mi coherencia se acaba y la posibilidad de hacer que esa idea resuene, conecte y movilice se disminuye casi a cero. Entonces vemos gente llena de técnica, llena de show y completamente vacía. mm. Y que al final la gente dice como, sí, eso se vio bien, se oyó bien, pero ¿con qué te quedaste? No, no, la verdad no, con nada. Ahí está. Cuando hablamos de presentadores auténticos, a mí se me vienen a la mente dos que me encantan y que he visto muchas veces esas conferencias. Una es una conferencia de TED de Tim Urban que se llama Dentro de la mente de un procrastinador maestro, que es absolutamente genial, su forma auténtica, su vestimenta de jeans y camiseta y la forma, las imágenes que muestra y el humor que utiliza, que me parece desde el comienzo es absolutamente genial su humor. Y me encanta un personaje que se llama Bo Eason, que tiene una que se llama en Mind Valley, que se llama Cómo ser el mejor del mundo en lo que haces. Y los dos tienen eso y es que yo creo que ellos se preparan, pero el delivery, o sea, la entrega al público viene desde el amor, desde la autenticidad, no desde la rigidez, no están pensando, sino que están fluyendo con lo que están haciendo. Y creo que alcanzar ese estado de fluidez de la mente, de permitir que salga lo que en ese momento salga sin que tenga que ser perfecto técnicamente, es lo que hace que la gente conecte con ellos de la manera que uno puede conectar con un presentador. Sí, y mira que en este laboratorio que hemos nutrido durante 15 años y un poquito más, uno de los puntos que siempre aparece es si yo realmente quiero entregarte mi idea, busco la manera. Si a mí, en cambio, me toca entregar este mensaje, que eso es muy común, ese es un error muy común, yo lo que hago es forzar la manera. Entonces, esto que me dicen que tengo que decir, entregar, poner, yo no lo veo, yo no lo siento, no lo veo que en esa misma intensidad, no me genera las mismas emociones, yo lo voy a entregar técnicamente bien en impacto cero. Pero si esto yo lo pensé, yo lo construí y por eso la preparación no es opcional. Esta gente que uno ve así, a Mm, mí, esta charla de procrastinación me fascina, además ujú, porque es bella la charla. Pero si yo tengo la intención de entregarte ese gran regalo que es esa idea, o ese elemento que siento que va a cambiar tu vida, o esa perspectiva que te va a permitir caminar hacia un lado distinto, yo voy a poner todo lo que tengo y más para que ocurra. Y ahí a mí también me parece importante, y esto tiene que ver completamente con mi esencia, entender que la comunicación es un acto de dar, pero nos lo enseñaron como un acto de recibir. Entonces usted tiene que sustentar su tesis para ganarse una nota, usted tiene que hacer un examen o tiene que participar en oratoria para ser reconocido como. Eso no funciona así. Ahí es en donde la ecuación está rota. Entonces, si yo veo que comunicar es un acto de dar, yo voy a preparar todos mis elementos de comunicación como un regalo. Y eso es mm. muy natural y muy poderoso. Pero si yo lo que estoy haciendo es esperando que me aplaudan, que me miren, y con este boom de canales y de espacios digitales, eso sí que se ha incrementado. En donde yo hago las cosas por el like o por los, ahora, porque me guarden o porque me compartan.
yo desvirtúo el objetivo y la esencia de la comunicación, porque es un acto de entrega. Y fíjate que puede ser muy bonito, menos tedioso y menos estresante, porque también cuando analizas la gente que se muere de angustia en los espacios de comunicación y de interacción, y esto hoy se ha incrementado un montón, porque nuestra habilidad social está en crisis, las personas se mueren de susto porque les preocupa más cumplir con la técnica Claro, que con la esencia de la comunicación. así es. ¿Cuáles dirías que son esos elementos claves que una presentación realmente conecte con la audiencia y no solo informe? El primerísimo es que yo sienta que lo que yo voy a entregar puede generar movimiento del otro lado. Y Mm, movimiento es emoción, acción, razón. No tienen sí, que ser las tres, puede ser una de las tres. Entonces, si yo siento que contarte a ti cuál es el punto que encontré de madurez perfecta de un repollo, a mí me está gustando mucho este tema de las huertas, entonces aquí mm, estoy experimentando y encontré eso y yo tengo ganas de compartírtelo porque sé que a ti también te gusta el tema, entonces ahí yo tengo un punto de partida. No es el mensaje perfecto, no son las palabras perfectas, no es el PowerPoint divino, no es meterle música para que tenga emoción, no. Es primero yo busco la nuez y la nuez es la idea. Y la idea se busca por el impacto que la idea puede llegar a tener en los otros. Así yo empiezo el camino. Cuando yo ya tengo esa idea, mi siguiente punto es entender cómo yo la voy a entregar de tal forma que se vuelva de la otra persona. Y mm, fíjate que ahí seguimos puliendo ese tema de es que es mi idea, es que, no sé, Paula es la creadora de la conciencia de comunicación. No, 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 no. Es cómo hago yo que la conciencia de comunicación se vuelva tuya. Si se vuelve tuya, mi idea es exitosa. claro. Si sigue siendo mía, no lo es. No, no se, Y cuando haces, no se trata de ti, se trata es de tu audiencia. O sea, claro, se trata es de qué tienes tú para ofrecerles a ellos y no se trata de cómo tú eres. Tú no eres el protagonista en una presentación, el protagonista es tu audiencia. así es. La idea y la audiencia. Y fíjate que yo solamente soy un facilitador del proceso. Mm, Pero hace un par de días me estaban diciendo, es que tenemos un reto porque las compañías nos están pidiendo speakers o conferencistas, pero entonces quieren que todo el mundo sea mm, famoso y a veces el famoso no tiene esa habilidad que se necesita. Entonces yo les llevo el famoso, da la charla, ojo, no es que sea un problema ser famoso, no. Es que para pararme ahí adelante, yo tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer. Y claro. porque me he ganado X título o porque me acompañan muchas personas, no quiere decir que yo tenga todo preparado para estar ahí. Entonces, si yo tengo mi nuez y si además sé claramente o he hecho un ejercicio profundo de cómo entregar esa nuez de tal forma que le sirva a esa audiencia, mi ejercicio está listo. Mm, Ahora, yo le puedo poner sal y pimienta, sí. Entonces de pronto yo digo, ¿sabe qué? Es que esta charla de procrastinación sería más linda mm, si yo le quito un poco la parte de resistencia de la audiencia y la muestro en un dibujito y hago que ese dibujito se vuelva un elemento visual que refuerza lo que yo estoy explicando. Pues mira, ahí está la sal. Ahora, si yo le meto mi realidad como procrastinadora y cómo esto yo lo he transformado, pues le meto la pimienta. Y eso hace que sea una idea muy poderosa, muy bien contada y solo mía. Porque puede que tú y yo hayamos visto la charla, pero estoy segura que ninguno de los dos la va a contar mm. de la manera en la que la contó esta persona. Así es.
Tú dices que la gente te dice que tu don es ayudar a las personas a ver sus capacidades. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto reconocer nuestro propio valor? Mira, si a nosotros nos pudieran dar un regalo, yo diría que sería un espejito para ver lo que tenemos. Pero es muy curioso porque cuando nos paramos frente a un espejo, y ya que tú también eres Mind Valley fan, uno mira al espejo y empieza a mirar todo lo que no es. Ay, mira, es que el peso. Ay, mira, es que la cosa. Y ese espejo lo cargamos al lado y le pusimos un muy mal nombre, porque no es así, y le pusimos el nombre de conciencia. Pero entonces a la pobre conciencia, que es súper poderosa, le dimos la tarea de ver todo lo que está mal. Y en términos sociales, eso nosotros lo hemos medido y lo hemos investigado un ratico, en términos sociales, para las personas que están del otro lado es mucho más fácil ver lo que falla que lo que funciona. Es desafortunadísimo, pero son muy pocos los casos en donde la persona ha hecho el cambio de chip y dice, no sé, tú me vas a decir, como me lo contaste hace un Mm. ratito, está molestando mucho la garganta. Y yo podría estar pendiente de cuánto te está molestando, pero en lugar de eso, qué poderoso sería decir qué esfuerzo está haciendo Pablo para tener esta conversación. Qué poderoso es que él esté hablando sin parar en un espacio y que además esté tratando de desafiar algo físico. Fíjate que es fácil, no estoy negando, como dirían en Estados Unidos, no es un sugarcoating de lo que está pasando. Lo que yo estoy haciendo es viendo lo grande que tú estás haciendo, no lo retador. Pero eso Mm. se entrena, eso no es una cosa que venga natural. Y ahí, si nosotros además nos ponemos la tarea, yo creo mucho en las tareas, yo creo en diferentes aproximaciones de la disciplina. Si nosotros nos pusiéramos esa disciplina o esa tarea de cuando yo veo algo mal del otro lado, busco algo bien y converso sobre lo que está bien, créeme que el resultado sería espectacular y sería exponencial. Mm. Pero en términos pedagógicos, siempre nos han enseñado a mostrar el ladito que no está tan chévere. Y como te gustan las charlas TED, y seguro a las personas que ven este espacio también, hay una conversación que a mí me fascinó y en el momento en el que estaba en el dilema más álgido de mi proceso de maternidad, pues de llegar a tener hijos, vi a una mujer que se llama Rita Pearson y ella tiene una charla que habla de cómo todos los niños necesitan un campeón. Y esta persona decía, mire qué diferente es la perspectiva, y no les voy a dañar la charla porque la idea es que vayan y la vean, es, miren qué diferencia hay entre que yo le muestre que lo hice mal a que yo le muestre que tiene un pedacito bien, así sea un micro pedacito. Y yo creo firmemente en ese camino. Me encanta. Voy a ver a Rita Pearson y ese todo niño necesita un campeón. Lo tengo ya aquí guardado y para verlo más rápido que inmediatamente. Paula, dicen que los expertos dicen que quizás el temor que más bloquea a las personas en el mundo de hoy es el temor a los juicios y opiniones de los demás. Y eso explicaría por qué el temor a pararse y presentar en público es uno de los, o tal vez uno de los mayores temores que existen para la gente en el mundo de hoy. Con esa idea, casi que la gente en un funeral preferiría estar en el ataúd que ser el que tiene que dar las palabras para el difunto. Eh, así de extremos nuestro temor. ¿Cuáles dirías que han sido los patrones más comunes que has identificado de por qué nos da miedo comunicar? Es de hecho, hay estadísticas que dicen que este es el segundo pánico más grande que tienen los seres humanos, el de pararse a hablar. Y es una ironía también,
Porque lo que nos hace únicos, lo que nos ha permitido evolucionar, lo que nos tiene aquí es la habilidad comunicativa, es la capacidad de comunicarnos. ¿Qué patrones y qué características hay? Uno es la necesidad infinita de aceptación, es ponerle a la comunicación la responsabilidad de la aceptación. Y no es cierto, no es cierto. Sí, la comunicación es una herramienta, es el recurso que nos integra como sociedad y como seres humanos, pero no es la responsable de la aceptación, porque hay muchos otros componentes que hacen que una persona me acepte o me rechace. Entonces, fíjate qué retador. Porque entonces yo digo, si yo no me comunico de X o Y manera, entonces allá van a pensar que yo no soy la experta, que yo no tengo el conocimiento, que yo de pronto hablo mal, ¿no? Fíjate qué carga le estoy poniendo yo a la comunicación que no es cierta. Y por eso cuando a mí las personas me dicen, bueno, ¿y uno cómo se forma para hacer esto que tú haces? Yo les digo, no crean que es por ser comunicadora social, periodista, etcétera, etcétera. No, eso me dio a mí unos elementos, pero aquí la tarea es el comportamiento humano. Es el estudio del comportamiento y es el estudio de esta maquinita que está aquí arriba y es el estudio de las emociones. Entonces, por un lado está eso, es asociar comunicación con aceptación, que son dos cosas distintas. Sí, sí, se conectan, pero la una y la otra no son dependientes. El otro patrón o la otra característica es el nivel de autopercepción. Que entonces ahí es donde las mamás y las tías dicen, no, es que fulanito, no, él es el que baila, él es el que canta, él es el que tiene la personalidad, es espectacular. Fulanita es introvertida, es tímida, mírela. Entonces nos empiezan a poner una cantidad de vestiditos que afectan nuestra autopercepción. Y al momento de exponernos, por eso se llama exposición, lo que pasa es que también nos lo tomamos muy mal, nosotros empezamos a traer esa percepción mal construida. Y si yo no he hecho la tarea de conocerme y reconocerme, yo me voy montada en el bus que me hayan puesto. Por ejemplo, mi voz de pollo es eso. Mi voz de pollo es que sí, tengo un tono de voz particular, sí, tengo unas características, sí, soy santanderiana y cuando me emociono mi tono de voz seguro sube, mil cosas pasan, pero si además a ti te han taladrado todo el tiempo que es una característica que de pronto no es tan chévere, pues tú te lo vas a creer y te vas a morir cuando la tengas que utilizar y te vas a sentir demasiado débil y demasiado frágil. Entonces, mi autopercepción aparece ahí. Y aparece otra que parece sacada como de Marvel, como de Matrix, como de un universo paralelo, pero existe, y es el imaginario que tenemos de lo que piensan los otros. Hmm. Entonces yo me lleno de ese imaginario y es muy importante que la palabra imaginario esté gigante porque es eso, es un invento. Me hago la novela y me hago la película y entonces esa película me come. Y si yo junto esas tres variables por pura casualidad de la vida y del universo, pues estoy fregadísima. Porque tengo todos mis monstruos juntos, que no necesariamente son reales, pero ahí están. Tengo todas las variables de mi expectativa de satisfacer, no me preguntes qué, y desvirtúo por completo lo que en realidad puedo llegar a ser. Y ahí te voy a contar una de mis obsesiones. Una de mis obsesiones es parar en escenarios a los impensables. Hmm. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, entrenar, acompañar, conocer y darle herramientas a una mujer oralista que perdió su capacidad auditiva casi al nacer, pero que sí tenía cierto grado de modulación y cierto grado de capacidad sonora. Montarla a un escenario
hacer su charla TEDx. Eso es romper una cantidad de prejuicios de es que mi voz no es bonita. También me terapeo, no creas que no. O sea, yo también ahí hago tareas para mí y para seguir creciendo y aprendiendo. Mm. Y entender que no existe una sola barrera física, fisiológica, cognitiva, social o de lenguaje que limite tu capacidad de comunicar. Y ahí te estoy Mm. contando un pedacito de esta idea doctoral. No existe. Y por Mm. eso es mi obsesión parar a estas personas en los escenarios inimaginables. Y el resultado es exponencial, porque es que estamos listos para eso. Entonces, no tengo voz, no hay problema. Hay un cuerpo que ayuda. No, mi cuerpo no responde. No se preocupe, de alguna manera resuelve. Pero eso es para quitarle a la comunicación tantos mitos, tanta carreta y tantas lesiones que nos han puesto en el camino. Buenísimo. Paula, si pudieras viajar en el tiempo y hablarle al oído a esa niña que tenía entre 9 y 11 años y que acababa de asumir un liderazgo tan temprano en la familia, ¿qué le dirías? Uy, primero que le diría es, el miedo es válido. El miedo es válido. Y además de el miedo es válido, no le diría que va a poder con todo, porque sería demasiado, demasiada premonición sin necesidad, pero sí le diría que tiene y viene con las herramientas y características necesarias para lo que sea. Esas serían dos cosas que le diría. Y en algún momento, en un ejercicio muy poderoso, hice una carta para mí, hice 3 cartas para mí. Hice una carta para la niña, hice una carta para la adolescente e hice una carta para la adulta mayor. Y fue muy, muy especial porque lo que decía en los 3 momentos era coherente. Y creo que ese sería el punto, porque hoy lo pienso y probablemente lo tenía, pero no necesariamente lo sabía. Entonces, a veces Mm. oírlo sirve un montón. El libro de tu vida ha tenido muchos capítulos y ha tenido capítulos muy diferentes y has, digamos, escrito unos capítulos muy lindos de dolor transformado en propósito. ¿Qué título le pondrías al capítulo que estás escribiendo en este momento? Infinito sería mi capítulo de ahora. Ese Maravilloso. sería el nombre. Para terminar, quiero preguntarte, después de todo lo que has logrado y aprendido, ¿de qué te sientes más orgullosa? De tener viva la capacidad de dar. De eso es de lo que me siento más orgullosa. Porque es como una varita mágica. Como una varita mágica Mm. que, si quiero ser súper egoísta, a mí me trae una cantidad de bienestar, de emoción, de elementos inesperados gigante. Pero además, si quiero verlo ya no desde el lado de mi autoalimentación, sino del otro lado, es la posibilidad de cambiar realidades. Y está en la mano, no se necesita nada para poder hacer eso. Si yo quitara todo lo que, no sé, que he construido, que tengo, todo lo que me rodea, la capacidad de dar nunca se va a ir. Mm. Está ahí. Entonces, para mí, eso es lo más poderoso. Paula, quiero darte las gracias, de verdad que disfruté muchísimo esta conversación contigo, aprendí un montón de cosas, admiro mucho la mujer en la que te has convertido y todo lo que has construido, no sin dificultades, no sin esfuerzo, sino con mucho trabajo, pero hemos visto que has pasado por situaciones difíciles, pero que las has enfrentado desde, desde ese deseo de la contribución y de cómo puedes utilizar tus talentos para servir al mundo y a los demás, que es para mí es la definición de propósito. Y cuando estás ubicada en ese lugar, todo lo que recibes
viene multiplicado y quiero de verdad darte las gracias por este espacio. No, a ti, qué delicia de conversación. Sé que me quedaría aquí feliz el resto del día para hablar de millones de cosas. A ti también por enseñarme, por mostrarme elementos transformadores, por prestarme un ratico el espejito para mí. Eso es una delicia, eso es un gran regalo y por permitirme compartir esta experiencia y este camino también. Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen. Descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial.